Muy buenos días, chicas y chicos. En este video veremos cómo determinar los momentos en losas de dos direcciones mediante el método directo de la CI 318. Para este ejercicio nosotros tenemos las siguientes características. Se nos pide determinar los momentos en el eje A y en el eje B mediante el método directo de la CI, considerando que es una losa maciza, y para hallar la altura utilizaremos el vano más desfavorable entre el eje A y el eje B, es decir, uno de estos tres vanos, ¿no? Que debido a las características de nuestro ejercicio será el que tiene mayor longitud, ya que el ancho tiene lo mismo, ¿no? Entonces será este vano. También se nos indica que la resistencia del hormigón es de 250 kilogramos centímetro cuadrado, la resistencia del acero es de 4200 kilogramos centímetro cuadrado. Tenemos una carga muerta que no incluye el peso propio de la estructura, que es de 250 kilogramos por metro cuadrado, y una carga viva de 300 kilogramos por metro cuadrado. El recubrimiento de las barras de la losa va a ser igual a 2 centímetros. Las vigas de borde van a ser igual a 40 por 20 centímetros. Y las vigas interiores van a ser de 30 por 60 centímetros. Y la columna va a ser de 40 por 40 centímetros. Primero veremos la aplicación del método. La norma me exige cumplir con ciertos requisitos para ver si puedo aplicar el método de diseño directo. El primero es que tenga 3 o más vanos de losas en cada dirección. Este es nuestro plano en planta. En la dirección de las letras nosotros tenemos 1, 2 y 3 vanos, ¿no? Y en la dirección de los números nosotros tenemos 1, 2 y 3 vanos, por lo cual cumplimos con el primer requisito. El segundo requisito nos indica que tienen que ser losas en dos direcciones. Debido a las características de nuestras dimensiones, tenemos losas en dos direcciones. Ninguna longitud es mayor a 2 veces esta otra longitud, ¿no? O 2 veces esta longitud, ninguna de estas longitudes es 2 veces mayor que esta longitud, ¿no? Entonces cumplimos. El tercer requisito me indica que el desalineamiento de las columnas tiene que ser menor al 10%. De acuerdo a nuestro plano, todas las columnas están alineadas, por lo cual podemos decir que cumplimos con este requisito. El siguiente requisito nos indica que la diferencia de luces contiguas de eje a eje tiene que ser menor a 1/3 de la luz mayor. Es decir, la diferencia de estas dos luces tiene que ser menor a 1/3 del mayor, ¿no? Entonces verificaremos para ambos sentidos, para este sentido y para este sentido. Debido a las características de nuestro plano, esta verificación será lo mismo que esta otra verificación. Y lo propio acá. Esta verificación será lo mismo que esta verificación, por lo cual simplemente haremos dos verificaciones. Primero, esta verificación. La diferencia de estas dos longitudes, 7.5 menos 6.5, es igual a 1 metro. Y 1/3 del mayor es igual a 2.5 metros, por lo cual cumplimos con este requisito. En el otro sentido, la diferencia de estas dos luces es igual a 6 menos 5 es igual a 1. Y 1/3 del mayor es igual a 2. Por lo cual cumplimos con este requisito. De manera general cumplimos con el cuarto requisito, al cumplir todos estos. Como quinto requisito me indica que tienen que ser cargas uniformemente distribuidas y gravitacionales. De acuerdo a las características del enunciado podemos deducir que cumplimos con este requisito al ser una carga uniformemente distribuida en área. Y como último requisito nos indica que la carga viva tiene que ser menor o igual a 2 veces la carga muerta. Como nosotros aún no contamos con el peso propio de la losa, trabajaremos simplemente con la carga muerta que nos da el enunciado. Por lo cual 300 tiene que ser menor o igual que 2 veces la carga muerta, que es 250. Por lo tanto 300 es menor o igual que 500, sí. Por lo cual cumplimos con esto y cumplimos con el último requisito. Entonces podemos indicar que cumplimos y podemos aplicar el método. Como siguiente paso determinaremos las características de la losa y de la viga de borde. Primero determinaremos las longitudes libres y el ancho del eje. Este es nuestro plano en planta. Los ejes que vamos a analizar son el eje A, que está acá, que va desde el eje de la viga, desde este eje A, hasta la mitad de este tramo, ¿no? Entonces va a ser 2.50 metros. Y también va hacia la cara del apoyo, hacia este otro ladito, la cara del apoyo, ¿no? Y el eje B va a ser desde la mitad de este tramo, desde acá, hasta la mitad de este otro tramo, que viene a ser más o menos acá, ¿no? Entonces todo esto va a ser mi eje B. Lo que tenemos es acá. Como les había indicado, el eje A va a ir desde esta mitad de tramo, que es 2.50 metros,
hasta la mitad de la cara del apoyo, que es 20 centímetros, ya que nuestros apoyos en este sentido tienen 40 centímetros. Y el eje B va a ser de la mitad de este tramo, que es 2.50, y la mitad de este otro tramo, que es 6 dividido entre 2, que es 3 metros. Primero determinamos las longitudes libres. La longitud libre es la longitud o la distancia de cara a cara de los apoyos. Cuando todos nuestros apoyos tienen la misma dimensión, es indiferente. Cuando las vigas y las columnas tienen la misma dirección, es indiferente con cuál de los dos trabajar. Pero en este ejercicio, en las vigas interiores, nuestra columna tiene 40 centímetros de ancho y nuestra viga tiene 30 centímetros. Es decir, que nuestra columna tiene mayor ancho. Por lo cual trabajamos con la que tiene mayor ancho, es decir, con la cara a cara de los apoyos, que son las columnas. Por lo cual la longitud libre de 1 a 2 va a ser igual a 6.50 menos la mitad de esta columna menos la otra mitad de esta columna, que van a ser igual a una columna, que es 40 centímetros, es igual a 6.10 metros. Lo propio con esta distancia, que va a ser 7.50 menos la distancia de una columna, que es 40 centímetros, es igual a 7.10 metros. Y esta distancia de 3 a 4 es igual a 6.50, que es la longitud de eje a eje, menos la dimensión de la columna, que es 40 centímetros, lo que nos da 6.10 metros. Esta longitud libre va a ser la misma en el eje B que en el eje A, debido a las características de que tenemos las mismas secciones de columnas en ambos ejes. Ahora determinaremos el ancho del eje, que va a ser esta distancia de acá y esta otra distancia de acá. Estamos analizando en el sentido de A y en el sentido de B, por lo cual el ancho del eje va a ser la distancia perpendicular, ¿no? L2, lo que llamamos. Entonces, del eje A va a ser esto, ¿no? Desde esta mitad de este eje, de este tramo, hasta la mitad de la cara del apoyo, es decir, los 2.50 más los 20 centímetros, ¿no? Entonces, el ancho del eje, o la longitud 2 del eje A, va a ser igual a la mitad del primer tramo, del tramo AB, que es 5 dividido entre 2, que es 2.5, más la mitad del apoyo, que es 0.40, que es 20 centímetros. Por lo cual el ancho del eje A va a ser igual a 2.70 metros. En el eje B, nosotros tenemos que este va a ser nuestro ancho de eje, que es la mitad de este tramo, que es 2.50 metros, más la mitad de este otro tramo, que es 3 metros. Por lo cual el ancho del eje B, que es 2.5 más 3, es igual a 5.50 metros. También la norma nos menciona un valor que es L1. L1 es la distancia de eje a eje, no en el sentido que estamos analizando en este sentido, en ambos ejes. Por lo cual sería L1 el ancho del eje, la longitud de eje a eje, es decir, estas distancias que tenemos en el enunciado, ¿no? De eje a eje. Ahora determinaremos el predimensionamiento de la altura de la losa. La norma nos indica la siguiente tabla, la tabla 8.3.1.2, donde yo encuentro la altura mínima de losas en dos direcciones con vigas entre todos los apoyos, es decir, que está apoyado en vigas en todo lado, ¿no? En los 4 lados. Para determinar una altura mínima, lo que nosotros tenemos que conocer es este valor alfa sub f promedio. Este alfa sub f es la relación de rigidez entre la viga y la losa, y está en función de la inercia de la viga y de la inercia de la losa. Por lo cual, para determinar la inercia de la losa, yo tengo que conocer la altura, y la inercia de la viga también tengo que conocer la altura de la losa. Es decir, que está en función de la altura de la losa, ¿no? Entonces yo tendría que conocer una altura inicial y luego verificar que cumpla con esto. Ese es el procedimiento que vamos a realizar. Por lo cual nosotros calcularemos una altura o nos asumiremos una altura, haremos todos los cálculos hasta determinar este valor de la relación de rigidez de la viga y de la losa, y luego verificaremos que cumpla con la altura mínima que nos exige esta tabla. Por lo cual nosotros tenemos nuestro plano y nos indica que tiene que ser con el vano más desfavorable entre estos dos ejes, el eje B y el eje A, por lo cual sería este vano, ya que tiene mayor longitud, ya que esta longitud es la misma en los tres vanos, esta va a ser la mayor longitud, ¿no? Entonces sería este vano. Para determinar una altura inicial, nosotros vamos a calcularla con la misma ecuación que calculábamos la altura mínima en el método de los coeficientes. Es decir, la longitud larga dividido entre 40, ¿no? Nuestra longitud larga es esta, de eje a eje, ¿no? 7.50 dividido entre 40, lo que nos da 0.1875 metros, o 18.75 centímetros.
Nosotros nos vamos a asumir una altura mayor a esta. Nuestra altura va a ser de 20 centímetros. Tranquilamente podrían asumirse también 19 centímetros. Pero me asumo 20 como para cumplir con esto. Cosa que cuando yo verifique y determine mi altura mínima, esta altura que me estoy asumiendo esté por encima de esto. Ya que si esta altura, digamos, yo me asumiría 15 y esto me exige que sea 19, tendría que volver a calcular la altura, volver a calcular este valor y volver a comprobar, ¿no? Entonces sería un proceso iterativo. Entonces me doy un poquito más de holgura para no tener que estar verificando de nuevo, ¿ya? Ya para que el video no se haga largo. Entonces me doy una altura de 20 centímetros. El siguiente paso va a ser determinar el ancho de ala efectivo. Nosotros tenemos este plano en planta, ¿no? De nuestros dos ejes, del eje A y del eje B. Si agarramos esta partecita de la sección y vemos en este sentido, primero vamos a ver de la viga interior del eje B, esta partecita, así, y vemos en este sentido, lo que tendríamos sería este esquema. Esta es mi viga, la viga del eje B. La losa me va a colaborar con alitas, una proporción de alitas. Lo que tendríamos entonces sería una viga T. Lo que me faltaría es ver cuánto vale estas alas, cuánto tiene de dimensión. La norma me indica que yo tengo que realizar una proyección en 45 grados, por lo cual esta altura, que vale A, va a ser igual a este ancho que vale A. Es decir, estas alitas que me van a aportar, la losa va a ser igual a A. Por lo cual mi ancho efectivo del ala va a ser igual a la base de la viga más 2 veces A, ¿no? Que está acá. Pero en ningún caso puede ser mayor que el ancho de la viga más 8 veces la altura de la losa, ¿no? Entonces lo primero que haremos será calcular A y luego verificar que se cumpla este requisito. A es igual a la altura de la viga, este valor de A es igual a toda esta altura que es la altura de la viga menos la altura de la losa, por lo cual A va a ser igual a 60 menos 20 que es igual a 40. Ahora vamos a verificar esto, que nos indica que la base, que es 30 más 2 veces A, que es 40, tiene que ser menor que 30 más 8 veces 20, u 8 veces la altura de la losa. Por lo tanto, 110, que es el cálculo de esto, tiene que ser menor o igual que 190, que es el cálculo de esto. Y cumplimos con este requisito. Por lo cual, elegimos el menor de estos o trabajamos con este A, ¿verdad? Entonces, nuestro ancho de ala efectiva va a ser AB más 2 veces A, que es igual a 110, ¿no? El menor de estos dos valores. Este va a ser nuestro ancho de ala efectivo que vamos a utilizar más adelante. Ahora vamos con la viga exterior, es decir, la del eje A. Si nosotros sacamos un esquema de esta parte, realizamos un corte de esta partecita, nosotros tendríamos esta sección, ¿no? Visto desde acá. Esta es la viga del eje A. Y la losa me va a aportar un pedazo de ala, que se va a ver más o menos así, como una viga L invertida. Esta proyección nuevamente tiene que ser en 45 grados, es decir, que este valor de A va a ser lo mismo que este valor de A, ¿no? Esta distancia viene hasta acá, mil disculpas por el gráfico. Por lo cual nos tiene que cumplir que el ancho de ala efectivo, es decir, esta distancia tiene que ser igual a A, pero siempre tiene que ser menor o igual a 4 veces la altura de la losa. Por lo cual primero determinaremos el valor de A y luego verificaremos la altura de verificaremos este requisito, ¿no? A vale nuevamente a la altura de la viga menos la altura de la losa, es decir, 60 menos 20, es igual a 40. Ahora verificamos esto. A tiene que ser menor a 4 veces la altura de la losa. 40 tiene que ser menor a 4 veces 20. ¿Y 40 es menor que 80? Sí, por lo cual cumplimos. Por lo cual este valor de B sub F, el ancho efectivo del ala, va a ser igual al menor de estos dos, que es igual a 40 centímetros, ¿no? Entonces, de esta manera determinamos los anchos de ala efectivo que nos van a servir más adelante en el cálculo. Ahora procedemos a determinar las inercias de las vigas. En la viga interior del eje B, nosotros habíamos visto que en esta partecita nosotros tenemos este esquema, y nuestra viga va a ser como una viga T, por la contribución de la losa a la viga. Nosotros podemos determinar la inercia de la viga como si fuera una viga T, es decir, determinar el centro de gravedad, calcular la inercia dividiendo en figuras geométricas con dos rectángulos y determinar la inercia en el centro de gravedad mediante el teorema de Steinmetz, ¿verdad? Ese es un proceso que se puede realizar, pero es un poquito larguito, ¿no? Entonces la norma nos permite utilizar el siguiente criterio, que es este. Yo puedo determinar
la altura de esta sección T, perdón, la inercia de esta sección T, de esta viga T, considerando que simplemente es una viga rectangular que está acá, la base por la altura de la viga al cubo dividido entre 12, multiplicando por un valor K. Este coeficiente K lo determino de la siguiente tabla, ¿no? Que me sirve para secciones T. Esto lo pueden encontrar en la norma Sirocco, ¿no? Entonces yo para determinar este valor K tengo que conocer esta relación de la altura de la viga con respecto a la altura de la losa y del ancho de la viga con respecto a la altura de la losa, ¿no? Entonces son esos parámetros que tenemos que determinar. Primero vamos a determinar la altura de la viga con respecto a la altura de la losa, es decir, 60 dividido entre 20 es igual a 3, por lo cual estaríamos acá, ¿verdad? Y el siguiente es el ancho de la viga con respecto a la altura de la losa, que es 30 dividido entre 20, y nos da 1.5. Acá tengo para 1.4 y para 1.6, entonces tomaremos un punto medio que será para 1.5, ¿no? Entonces entramos con el primero, que es 3, que está acá, y el segundo, que es de 1.5. Acá tengo 1.4, vengo por acá, acá está 1.4, acá está 1.6, un punto medio sería más o menos acá, ¿verdad? Entonces ese sería 1.5. Venimos a la vertical y el valor de K va a ser igual a aquí. Acá tenemos 1.70, 1.80, este es 1.75. Una cuarta parte de todo esto es más o menos, ¿no? Entonces aproximadamente igual mi valor de K va a ser igual a 1.725. Por lo cual reemplazamos los valores acá y determinamos la inercia de esta viga, ¿no? Que va a ser igual a 30 por 60 elevado al cubo dividido entre 12 por el valor de K de 1.725. Esto nos da igual a 931.500 centímetros a la cuarta, la inercia de la viga B, de este viga de eje, ¿no? Si nosotros determinamos como si fuera una viga T realizando Steiner, dividiendo la figura en rectángulos, vamos a llegar a obtener un valor exacto, pero este valor que nosotros hemos determinado mediante esta tabla es un valor aproximado, que nos sirve también para el cálculo. Entonces es válido poder utilizar todo esto. Ahora trabajaremos con la viga exterior, es decir, la viga del eje A, ¿no? Entonces, si realizamos un corte acá, nosotros tenemos este esquema, y la viga que se nos presenta es esta viga L, invertida, ¿no? Nosotros también podemos determinar la inercia de la viga, o sea, realizar un centro de gravedad, dividir en rectángulos, calcular por el teorema de Steinberg la inercia en el centro de gravedad, es válido, ¿no? Pero también tenemos el siguiente procedimiento, ¿no? Es asumirnos que esta sección es rectangular, solo de esta viguita, determinar su inercia, que va a ser la base por la altura de la viga al cubo dividido entre 12, y multiplicar por un factor K. Este factor K lo determinamos de esta tabla, que es para vigas L invertidas, que también la encuentran en la Sirocco, que está igual en función de la relación de la altura de la viga con respecto a la altura de la losa y del ancho de la viga con respecto a la altura de la losa. Por lo cual nosotros determinamos primero este valor, ¿no? Que es igual a 60 dividido entre 20, que es igual a 3. Ahora determinamos esta relación de la altura del ancho de la viga con respecto a la altura de la losa, que es 40 dividido entre 20, que es 2. El primero tenemos acá 3, subimos. Y acá sí tengo para 2 exacto, ¿no? Entonces vengo con esta curva que me da más o menos acá y realizo una proyección, ya que más o menos es igual a 1.36 aproximado. Por lo cual reemplazo todo en esta ecuación y tengo que la inercia de la viga es igual al ancho, que es 40, multiplicado por la altura, que es 60 elevado al cubo, dividido entre 12 y multiplicado por mi coeficiente K, que es de 1.36. Por lo cual mi inercia de la viga A es de 979.200 centímetros a la cuarta. Si nosotros obtenemos la inercia por los cálculos que les había mencionado en un principio de esta viga, de esta sección L invertida, son exactos, pero este valor se aproxima bastante al que nosotros pudiésemos obtener realizando el cálculo exacto, por lo cual es también válido, ¿no? Entonces esa sería la inercia de mi viga A. Ahora pasaremos a determinar las inercias de la losa. Este es nuestro esquema. Nosotros tendremos la losa del eje B, que va a ser todo esto, y la losa del eje A, que va a ser todo esto. Primero trabajaremos con el eje B. Haciendo un corte en esta parte, tenemos el siguiente esquema. Por lo tanto, es toda esta la losa del eje B, toda esta distancia, ¿no? La sección transversal sería igual a esto. El ancho del eje B por la altura de la losa. Esta es una sección rectangular, por lo cual nosotros podemos determinar su inercia, que va a ser igual al ancho
por la altura elevado al cubo dividido entre 12. En centímetros, 550 por 20 elevado al cubo dividido entre 12, lo cual esta inercia de la losa nos da igual a 366.666.667 centímetros a la cuarta. Haremos el mismo cálculo para el eje B. De esta sección, este sería su esquema, su corte, y esta es la losa que está en el eje A, ¿no? Nuevamente una sección rectangular, pero el ancho va a ser más pequeño, ¿no? El ancho del eje A es más pequeño. La inercia de la losa de esta sección rectangular es igual a la base, que es igual al ancho, que es 270, multiplicado por la altura, que es 20 elevado al cubo, dividido entre 12. Esta inercia de la losa A, del eje A, va a ser igual a 180.000 centímetros a la cuarta, ¿no? Entonces ya conocemos las inercias de las losas del eje A y del eje B. Haremos un cálculo breve o directamente pondremos los resultados del eje 2 y del eje 3, que van a ser los mismos, ya que estas dimensiones son iguales, ¿no? Entonces el ancho del eje B, perdón, del eje 2 y del eje 3 va a ser el mismo, ¿no? Y yo requiero conocer esos para determinar la altura. Ya entonces simplemente lo pondremos acá como valores. La inercia de la losa 2 de este eje va a ser a 466.666.667 centímetros a la cuarta. Y lo mismo del eje 3, ya debido a las características de las dimensiones. Ya van a ver más adelante en qué me sirve determinar esto. Muy bien, ahora determinaremos el coeficiente de rigidez torsional de la viga de borde. Como nosotros estamos analizando en el sentido de A, del eje A y del eje B, esta viga de acá que está sobre el eje 1 y sobre el eje 4 me va a proporcionar cierta rigidez torsional. Entonces tenemos que determinar cuánto es ese coeficiente, para lo cual nosotros utilizamos la siguiente ecuación, que es el módulo de elasticidad de la viga multiplicado por un coeficiente C, dividido entre 2 veces el módulo de elasticidad de la losa multiplicado por la inercia de la losa. Por lo cual, como en este caso nuestro módulo de elasticidad va a ser igual tanto de la viga como de la losa, ya que tienen la misma resistencia, nos quedaría la siguiente ecuación, el coeficiente C dividido entre 2 veces la inercia de la losa. Lo que nos faltaría determinar es este coeficiente C, porque las inercias de la losa tanto para el eje A como para el eje B ya las conocemos. El coeficiente C es esta ecuación, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo lo determino? Estas vigas de borde, que son las mismas debido a las características, tienen la misma sección, es la siguiente. Tengo que dividirlo en rectángulos, tengo que dividirlo en 2 rectángulos, ya sea de esta manera o de esta otra manera, y calcular el valor de C. En estos rectángulos, como nos dice la sumatoria, tengo que calcular primero para este rectángulo y luego para este otro rectángulo. Lo propio acá, primero para este rectángulo y luego sumar lo de este rectángulo. Donde X es la dimensión menor, es el lado menor. Es decir, en este rectángulo 1, X vale 40. Y en este rectángulo 2, X vale 20, ¿no? Y Y es el mayor, es decir, vale 60 y vale 40. Ya no tiene nada que ver con el eje X y el eje Y. Nada que ver con eso. Y es el lado mayor, ¿no? Entonces vamos a calcular para este y luego para este y lo sumamos y vamos a tener un C. Y lo propio con este lado. Al de esta figura le vamos a llamar C1, ¿no? Por lo cual C1 va a ser igual. Primero, del primer rectángulo. 1 menos 0.63 por X, que es 40, dividido entre Y, que es 20. Multiplicado por X, que es 40, elevado al cubo, multiplicado por Y, que es 60, dividido entre 3. Ahora le sumamos el del segundo rectángulo, que es igual a 1 menos 0.63 multiplicado por X, que es 20, dividido entre 40, entre Y, que es 40, y multiplicado por X al cubo, que es 20, dividido entre 40, que es Y. Multiplicado por 40 y dividido entre 3, ¿no? Por lo cual el C1 de esta figura, el C de esta figura es 815.466.667 centímetros a la cuarta. Ahora determinaremos de esta otra figura, de la figura de la derecha, que lo vamos a llamar C2. El C2 es igual a 1 menos 0.63 de esta figura, ¿no? Como tienen las mismas dimensiones 40 y 40, es indiferente cuál es X y cuál es Y. Por eso va a ser 40 dividido entre 40 multiplicado por 40
elevado al cubo por 40 dividido entre 3. A esto le vamos a sumar lo de la figura de acá, de la figura 2, ¿no? Que es igual a 1 menos 0.63 multiplicado por x. X vale 20, la dimensión menor, dividido entre la dimensión mayor, que es todo esto, que es 40 más 40, que es 80, multiplicado por x, que es 20 al cubo, por y, que es 80, dividido entre 3. Por lo tanto, el c de toda esta figura me da igual a 495.466.667 centímetros a la cuarta. ¿Cuál de estos valores vamos a utilizar? Vamos a utilizar el mayor de estos dos, es decir, que va a ser a C sub 1. Por lo tanto, C va a ser a 815.466.667 centímetros a la cuarta. Ahora que conozco este valor, puedo determinar el coeficiente de rigidez torsional tanto para el eje A como para el eje B. No va a ser el mismo, ya que las inercias de las losas es diferente, ¿no? El coeficiente de rigidez torsional del eje A va a ser igual al C, que hemos determinado ahora, dividido entre 2 veces la inercia de la losa, que la determinamos hace unos momentos, que es igual, todo esto va a ser igual a 2.265. El coeficiente de rigidez torsional de la viga B, para esta partecita, va a ser igual a este valor de C, que lo determinamos dividido entre 2 veces la inercia de la losa, que también la determinamos hace unos momentos, ¿no? Y esto me da 1.112. De esta manera determinamos el coeficiente de rigidez torsional de la viga de borde. Ahora determinaremos el coeficiente de rigidez a la flexión, ¿no? Ese alfa. Alfa sub F es igual a la inercia, al módulo de elasticidad de la viga multiplicado por la inercia de la viga dividido entre el módulo de elasticidad de la losa por la inercia de la losa. Como estos valores son iguales, entonces va a ser simplemente la inercia de la viga dividido entre la inercia de la losa. Por lo tanto, vamos a calcular para el eje A, que es el eje que estamos analizando, para el eje B, ¿ya? Y también vamos a calcular para el eje 2 y para el eje 3, porque yo requiero para determinar la altura de este vano. ¿Ya? Pero lo importante es del eje A y del eje B. Entonces, del eje A es igual a la inercia de A dividido entre la inercia de la losa, la viga en A entre la viga de la losa, que es igual a 979.200 dividido entre 180.000. Este valor de alfa sub FA me da 5.44. Ahora determinaremos del eje B, que es igual a la inercia de la viga B, que es 931.500, dividido entre la inercia de la losa B, que es 366.666.667. Este valor me da 2.54. También calcularemos del eje 2 y del eje 3, que por las características es lo mismo, ya tienen las mismas dimensiones de viga, tienen el mismo ancho de eje, tienen la misma inercia de la losa, por lo cual va a ser lo mismo, ¿no? Del eje 2 y del eje 3, ¿no? Entonces la inercia de la viga 2 dividida entre la inercia de la losa 2, 931.500 dividido entre 466.666. Esto nos da igual a 2, ¿no? 2 entero. Entonces ya conozco los alfa sub f de estos 4 lados de este pano. Yo requería conocer el alfa sub fm, es decir, el coeficiente de rigidez a la flexión promedio. Entonces eso es lo que vamos a determinar, el promedio, que va a ser el promedio de estos 4, ¿no? Del eje A, del eje B, del eje 2 y del eje 3. Por lo cual sería 5.44 más 2.54, que es del eje B, más 2 y más 2, ¿no? Dividido entre 4. Por lo cual este promedio me va a dar igual a 2.995. Ese sería mi coeficiente de rigidez a la flexión promedio de ese vano. Ahora sí puedo verificar mi altura mínima de losa, ¿no? ¿Cómo sé que mi altura que me he asumido a un principio es mayor que mi altura mínima de la losa? Con la tabla que les había mostrado, ¿no? Entonces nosotros tenemos para este vano, con el que tenemos que dimensionar, ya habíamos calculado el alfa sub fm, ¿verdad? Que es de 2.995. Acá tenemos cuando es menor o igual que 0.2, directamente se considera como si no tuviera vigas, ¿no? Cuando está entre 0.2 y 2.0 utilizo esta ecuación, y cuando es mayor que 2 utilizo esta ecuación. Como nosotros estamos mayor que 2, estamos en este caso. Por lo cual mi altura mínima va a ser igual a Ln, que es la longitud libre, multiplicado por 0.8 más la resistencia del acero dividido entre 14.000
dividido entre 36 más 9 veces beta. Y esta altura mínima tiene que ser mayor a 9 centímetros. Beta va a ser igual a la relación de la longitud larga dividido entre la longitud corta. Para este vano mi longitud larga es 7.50 y mi longitud corta es de 5 metros. Por lo cual 7.50 dividido entre 5 es igual a 1.5. Ese valor es de beta. Ahora reemplazamos los valores. L sub n es la longitud en la cara de cara a cara de los apoyos. Yo tengo dos, puedo trabajar con este sentido, como si fuera en esta dirección o como si fuera en esta dirección. Vamos a trabajar con el mayor, que sería esta dirección, ¿verdad? Entonces sería la longitud libre del eje B o del eje A del tramo 2-3, ¿no? Que es 7.10 metros o 710 centímetros. Reemplazamos los valores que conocemos y obtenemos que la altura mínima es de 15.78 centímetros. Por lo cual, mi losa tiene que tener una altura mayor que la altura mínima. La altura que nos hemos asumido en un principio era de 20 centímetros y es mayor que los 15 centímetros que nos exige la norma, ¿no? Con esta ecuación. Por lo cual nosotros cumplimos y estamos bien. Entonces yo no tendría que volver a recalcular. Directamente trabajo con el valor que he obtenido para no tener que estar realizando cálculos a futuro, ¿no? Entonces, por tanto, mi altura de la losa va a ser igual a 20 centímetros, ¿no? Si esto no cumpliera, tendríamos que volver a calcular una altura de losa mayor a esta, volver a calcular todo y volver a verificar hasta que cumpla, ¿no? Ese sería el procedimiento. Ahora sí que conocemos las características de la losa y de las vigas de borde, podemos determinar o realizar un análisis de cargas. Primero determinaremos el peso propio de la losa, que va a ser igual al peso específico del hormigón multiplicado por la altura de la losa, que es igual a 2400 por los 20 centímetros, 0.20 metros. Por lo cual el peso propio de la losa es igual a 480 kilogramos metro cuadrado. Ahora determinaremos la carga última mayorada, ¿no? Que es igual a 1.2 por las cargas permanentes, que son el peso propio y la carga muerta, más 1.6 por las cargas variables, que son las cargas vivas, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo a nuestros datos y lo que hemos calculado, la carga última va a ser igual a 1.2 multiplicado por 480 más 250 más 1.6 por 300, por lo cual mi carga última va a ser a 1356 kilogramos metro cuadrado. Ahora pasaremos a los momentos. Primero explicaremos qué es lo que va a pasar. Ya en un video anterior les había explicado con las losas sin vigas. Ahí está un poco más a detalle de lo que pasa en el cálculo. Así que en esta parte lo haremos simplemente con tabulaciones, como para acelerar un poco el cálculo, ¿no? Primero, ¿qué va a pasar con el eje A? Nosotros vamos a determinar un momento estático, es decir, este es nuestro eje A. Vamos a determinar un momento para cada uno de estos tramos, ¿no? Para el tramo 1-2, tramo 2-3 y tramo 3-4. Posteriormente, como esto va a ser como un momento positivo simplemente, como si estuviera simplemente apoyado, vamos a verificar cuánto es el momento negativo en cada apoyo y el momento positivo, ya que nosotros sabemos que tiene continuidad estas losas, por lo tanto tiene que haber momento negativo, ¿no? Entonces lo vamos a dividir en negativos y positivos, ¿no? Entonces ese sería el siguiente paso, determinar esos momentos negativos y positivos de nuestra viga, de nuestro eje, perdón, ¿no? Entonces determinaríamos eso. Luego pasaremos a determinar los momentos en la franja columna. Vamos a dividir nuestro eje en dos franjas. Una franja columna que es igual a un cuarto de la longitud menor. La longitud menor era en este sentido, la longitud corta, ¿no? Que era 5 metros. Un cuarto es 1.25, ¿no? Que está acá. Entonces nuestra franja columna va a ser estos 1.25 más esta partecita de la viga que me apoya, ¿no? De la cara del apoyo, ¿no? La mitad. Entonces todo eso va a ser mi franja columna. Y esta otra parte va a ser mi franja central, que ya la veremos más adelante. Entonces estos momentos yo los voy a llevar a la franja columna. ¿Cuánto va a resistir mi franja columna de todos estos momentos? No todo el momento va a actuar en toda la losa. Una parte se va a ir a la franja columna y otro a la franja central. Pero de esta franja columna, una parte se va a ir a la viga, y es una gran parte, la verdad, ¿no? Entonces nosotros acá tenemos, esta es la viga. De todo este momento que nosotros vayamos a obtener, una parte se va a ir a la viga. La viga va a resistir un momento, y es una gran parte, la verdad. Posteriormente, de todo esto, como una parte va a ir a la viga, la parte que no va a la viga, los restantes, se va a ir a la franja columna de la losa,
¿no? Es decir, a esta parte que no está en la viga, a la losita que no se encuentra en la viga, ¿no? Es decir, esta partecita. Eso es lo que vamos a determinar. Y por último vamos a determinar lo que se va a quedar en la losa franja central, ¿no? En la losa franja central, en esta parte de abajo, no todo lo que resta, todo el momento que no ha sido absorbido por esta franja ni por la viga se va a ir acá, a la losa en la franja central. Lo propio va a pasar con el eje B. Vamos a determinar un momento estático para estos 3 tramos. Ya este eje es más grandecito y la viga está por medio. Luego vamos a determinar un momento positivo negativo y positivo para cada tramo, ¿no? Posteriormente determinaremos un momento de franja columna. La franja columna ahora sí es un poquito más grande ya que es 1/4 en cada sentido. Acá nuestra dimensión corta era de 6 metros, ¿no? Porque este 6.5 era 6 metros, dividido entre 4 es 1.5, ¿no? Esta va a ser mi franja columna hacia este lado del eje. Y hacia este lado nuestra longitud más corta era 5 metros, porque este es 6.5. Y 1/4 de 5 es 1.25. Esta va a ser mi franja columna, ¿no? Todo esto será mi franja columna. Y estos exteriores van a ser mi franja central. Por lo tanto, vamos a ver cuánto le toca de todo este momento a la franja columna. Cuánto momento le va a llegar acá. Pero como nosotros tenemos una viga en el eje, la viga va a llegar a absorber una gran parte de este momento, ¿no? De este momento una gran parte se va a venir acá, a la viga. Y lo que resta se va a venir a estas partes de la losa. ¿Ya? A esta losita va a venir lo que resta de este momento, ¿no? Y lo que resta de todo esto, porque todo esto ya lo hemos distribuido acá y de acá lo hemos distribuido en estos dos, todo lo que resta va a venirse a estos extremos, ya de acá. Es decir, a la franja central, momento en la losa en la franja central. Es decir, se va a venir acá, ¿no? Eso es el momento que no hemos distribuido tanto a la viga como a esta parte de la losa, se va a venir acá. Eso es lo que vamos a determinar y lo vamos a realizar con un cálculo un poco más rápido que en el anterior video para que sea entendible para las tabulaciones por si desean realizarlo en una hoja de cálculo, ¿no? Primero vamos a determinar el momento estático mayorado. El momento estático mayorado es igual a la carga última multiplicado por el ancho del eje y multiplicado por la longitud de cara a cara de los apoyos elevado al cuadrado dividido entre 8. Nosotros conocemos todos estos valores. Sabemos que la carga última es de 1356 kilogramos metro cuadrado. Lo calculamos en el análisis de carga. Entonces realizaremos una tabulación. Para el eje A, este es mi eje A, ¿verdad? Nosotros conocemos el L1, que ahorita no requerimos mucho. Conocemos la longitud de cara a cara de los apoyos, la determinamos, ¿no? Conocemos la longitud o el ancho del eje. Por lo tanto, determinaremos el momento estático, ¿no? Aplicando esta ecuación, ya que conocemos también la carga última. Por lo tanto, multiplicando este valor por este L2 y por este L(n) al cuadrado, dividido entre 8, vamos a obtener este valor de acá, 17.029.156, que es el momento estático que está acá de este eje. Lo propio para el eje 2, 3 y 3, 4. 23.070.137, que es del tramo 2, 3, ¿no? El momento estático. Y del tramo 3, 4, 17.029.157, ¿no? Que desde este tramo. Simplemente aplicando las ecuaciones y los valores que hemos obtenido para cada tramo. Lo propio en el eje B. Conocemos la longitud de cara a cara de los apoyos en cada tramo. El ancho del eje, que es el mismo para toda la longitud. Para todo el eje. Y conocemos la carga última, por lo cual aplicando esta ecuación determinamos para cada tramo, tramo 1, 2, tramo 2, 3 y tramo 3, 4 los momentos estáticos, ¿no? En el tramo 1, 2 será 34.689.023, en el tramo 2, 3 será 46.994.723 y en el tramo 3, 4 será 34.689.023. Simplemente multiplicando este valor por cada uno de estos anchos y por cada una de estas longitudes elevado al cuadrado y dividiendo entre 8, ¿no? Y así obtenemos estos valores. Por lo tanto, acá estarían los momentos estáticos, ¿no? Un momento por cada tramo. Pero nosotros sabemos que tienen que ser 3 momentos por cada tramo, ya que tiene un momento positivo y 2 momentos negativos en cada apoyo, ¿no? Por lo cual lo que vamos a hacer es distribuir esos momentos en positivo y negativo, ¿no? Entonces vamos a determinar la distribución de momentos mayorados positivo y negativo. Como les había indicado, en el eje A nosotros hemos obtenido estos momentos, ¿no? Un solo momento por cada tramo. Pero tenemos que distribuirlo en negativo y positivo para cada tramo, ¿no? Lo propio en el eje B.
¿no? Tengo un momento en cada tramo y tengo que distribuirlo en un negativo, en un positivo y en un negativo, en cada uno de los tramos. ¿Cómo realizamos eso? La norma me presenta en la siguiente tabla, coeficientes de distribución en un vano final. Vanos finales son aquellos que no tienen continuidad en uno de sus lados, es decir, que están en el extremo. Por ejemplo, este vano 1, 2 y el vano 3, 4. Lo mismo en el eje B, vano 1, 2 y vano 3, 4. Nosotros tenemos momento negativo interior, que serían los de acá y este de acá. Lo mismo acá en el eje 2 y en el eje 3, ya que son apoyos interiores. Momento positivo, que sería este de acá y este de acá, ¿no? Que son los del punto medio del tramo. Y momento negativo exterior, que sería en el apoyo exterior, ¿no? Los que dan con las vigas de borde. Tengo para borde exterior no restringido, para losas con vigas entre todos los apoyos, que es el que me interesa. Entonces nosotros utilizamos todos estos momentos, toda esta columna, ¿no? Por lo tanto, para momento negativo interior tengo 0.70. Es decir, que el 70% de todo este momento de acá va a venir acá. El momento positivo es 0.57. Es decir, que el 57% de todo este momento va a venir acá. Y para este borde exterior tengo 0.16. Es decir, que el 16% de todo este momento se va a venir acá, ¿no? Entonces lo que tengo es eso. 16% acá, 57% acá y 70% acá. Lo propio va a suceder con este vano, ya que es un vano final, ¿no? Lo propio, ¿no? 16% al exterior, 57% el positivo y 70% de todo este momento se va a venir al apoyo interior. Y lo mismo va a pasar con el eje B, ¿no? Acá no le importa si es eje exterior, si es eje interior. Lo único que le importa es si tiene vigas entre todos los apoyos, si no tiene vigas, si es un borde exterior totalmente restringido, si es un borde exterior no restringido, ¿no? En el caso nosotros tenemos losa con vigas entre todos los apoyos, ¿no? Ahora determinaremos el coeficiente de distribución en un vano interior. Para estos vanos, ¿no? Con esta tabla. Directamente también no le importa si es un eje exterior o un eje interior, el momento negativo le va a tocar el 65%. Es decir, de todo este momento el 65% se va a venir acá, el 65% se va a venir acá. Y el 35% se va a venir a este momento de acá. ¿Ya? Entonces lo cual nosotros tenemos es lo siguiente, 65% acá, 35% al positivo y 65% al negativo, ¿no? Y lo mismo va a suceder acá en el eje B. Entonces nosotros ya sabemos cuántos va a venir a cada eje, ¿no? Entonces continuamos con la tabulación. En el eje A ya habíamos determinado los momentos estáticos. Acá están los coeficientes que determinamos hace un momento. Entonces simplemente multiplico todos estos momentos estáticos, que es el momento total que había en cada eje, multiplico por estos coeficientes que acabamos de determinar y vamos a determinar los momentos que me corresponden acá, ¿no? En esta partecita tengo 2724.665. Acá tengo 9706.619. Y acá tengo 11.920.410, ¿no? Y lo mismo se va realizando para todo. Simplemente multiplico esta columna en rojo por esta columna en azul y obtengo estos momentos, ¿no? Los momentos estáticos positivos y negativos. Y lo mismo va a pasar con el eje B. Multiplico esta columna del momento estático que era para cada tramo por los coeficientes que hemos determinado hace un momento. Y obtengo estos valores, ¿no? Acá en el verde, por ejemplo, acá en el tramo 3.4 tengo 24.282.316 que corresponde a esta parte. 19.772.743 que corresponde a este positivo. Y 5.550.240 que corresponde a este negativo en el apoyo exterior, ¿no? Entonces esa sería la manera de determinar tabulando. Simplemente multiplico las columnas rojo por las columnas azul y obtengo estas columnas amarillo, naranja y verde. Ahora este momento tengo que distribuirlo en una franja columna, ¿no? ¿Cuánto va a ser para la franja columna? Tengo para el momento negativo interior, que la norma me presenta esta tabla. Estos son para los que están en los apoyos interiores, es decir, el apoyo en 2, el apoyo en 3, ¿no? Entonces está en función de la rigidez, perdón, el coeficiente de rigidez a la flexión del eje que estoy analizando por el ancho del eje dividido entre la cara
la longitud de eje a eje del tramo que estoy analizando y esta relación más del ancho entre la longitud de eje a eje del eje que estoy analizando y del tramo que estoy analizando, ¿no? Alternativamente a esta tabla puedo utilizar esta ecuación que está en la CIRSOC, ¿no? Que es la misma. Para el negativo exterior, es decir, en el apoyo 1 y en el apoyo 4, donde existen las vigas de borde, ¿no? Tengo esta tabla, ¿no? Igual acá ya entra el coeficiente de rigidez torsional que habíamos determinado para las vigas de borde, ¿no? Acá puedo interpolar o si tengo directamente puedo calcular, obtener, ¿no? El valor si tengo los coeficientes enteros. Pero si no tuviera puedo interpolar. Alternativamente la norma me presenta la siguiente ecuación, ¿no? Que es lo mismo que calcular acá. Y para los momentos positivos tengo la siguiente tabla, que es similar a esta, ¿no? Y alternativamente tengo la siguiente ecuación, ¿no? Los momentos positivos, cuánto me va a tocar en cada franja columna. Para utilizar estas ecuaciones tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Que esta relación, esta de acá, tiene que ser menor o igual a 1, ¿no? En cualquiera de las tablas. Y que esta rigidez torsional para esta tabla tiene que ser menor o igual a 2.5. ¿Ya? Eso es lo que vamos a verificar. Ahora vamos a determinar simplemente para un eje y para un tramo, ¿ya? Para que no se haga largo el cálculo y los demás en la tabulación se va a determinar por sí solo, ¿no? Introduciendo de manera correcta las ecuaciones. Para el eje A y el tramo 1, 2. Entonces nosotros habíamos determinado que para el eje A este valor, el coeficiente de rigidez es de 5.44. El ancho del eje es 2.70 y del tramo 1 a 2 la longitud de eje a eje es 6.50, ¿no? Acá igual, el ancho del eje A es 2.70 y la longitud del tramo 1 a 2 es de 6.50 de eje a eje. Este valor de acá, cuando nosotros lo multipliquemos, nos va a salir 2 punto y algo, por lo cual es mayor que 1. Y si sale mayor que 1, yo directamente me asumo que es 1. Ya eso lo pueden verificar con una calculadora a mano. Por lo tanto, realizando este cálculo para el eje A, la cantidad de momento negativo interior que se va a ir a la franja columna es igual a 0.925 o 92.5%. Ahora vámonos al siguiente, al momento negativo exterior, que igual vamos a determinar para el tramo 1 a 2. Reemplazo los valores. Nuevamente, esta partecita de acá, como les indicaba hace un momento, si lo calculamos con estos valores, nos va a salir mayor que 1. Por lo tanto, me asumo que es 1 directamente. Cuando es mayor que 1, nos asumimos directamente 1. Acá está la rigidez torsional para esa viga de borde que habíamos determinado para el eje A, que es de 2.265. Para el eje B era de 1.112, si no me equivoco, ¿no? Entonces es muy diferente para cada eje. Entonces, determinando eso, nos sale que para el eje A, la cantidad de momento negativo exterior que se va a ir a la franja columna va a ser de 0.932 o 93.2%, ¿no? Y para el momento positivo, igual para el eje A, tramo 1, 2. Nuevamente, todo este valor, si calculamos acá, nos va a salir mayor que 1, por lo tanto nos asumimos que es 1. Y realizando el cálculo, la cantidad de momento positivo que se va a ir a la franja columna va a ser de 0.925. Entonces este cálculo lo podemos realizar para todos los tramos y para cada eje. Pueden utilizar la ecuación si lo realizan en una hoja de cálculo o pueden utilizar la tabla e introducir directamente el valor, interpolando, ¿no? Dependiendo ya de la preferencia de cada persona. Y realizamos la correspondiente tabulación. Para el eje A habíamos determinado hasta esta parte, ¿no? Todo esto habíamos determinado, los momentos positivos y negativos, ¿no? Que están acá. Esto tenemos que ver cuánto se va a la franja columna, ¿no? Porque esto era hasta acá. Pero cuánto me va a tocar simplemente para esta franjita. Aquí está el coeficiente de rigidez a la flexión, que en todo el eje es el mismo, 5.44. La rigidez torsional, que simplemente existe en las vigas de borde, en los extremos, en el apoyo 1 y el apoyo 4, y determinamos este valor que les había indicado que salía 2.177. Como es mayor que 1, directamente nos asumíamos 1. Utilizando la ecuación determino ese coeficiente, ¿no? Estos son los que hemos determinado hace un momento mediante el cálculo para el tramo 1, 2 del eje A, ¿no? Entonces esto ya lo realicé mediante hoja de cálculo para el tramo para el tramo 2, 3 y para el tramo 3, 4, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Simplemente habíamos determinado los momentos para todo el eje, ¿no?
Ahora simplemente quiero conocer para la franja columna, por lo cual multiplico estos momentos de todo el eje por estos coeficientes. ¿Cuánto me va a tocar acá la franja columna, ¿no? Multiplico por estos en cada tramo, ¿no? Lo que obtenemos es lo siguiente. En el tramo 2, 3 en este caso vamos a trabajar. Este momento de acá en el apoyo 2 va a ser igual a 14.125.845. Este momento positivo del tramo 2, 3 va a ser igual a 7.606.224. Y este momento negativo del tramo 3 va a ser, perdón, en el apoyo 3 va a ser a 14.125.845. Lo propio se va a ver en estos casos, ¿ya? Entonces simplemente multiplico este momento estático positivo o negativo por esta franja columna, ¿no? Por el coeficiente de franja columna, ¿no? Que determinamos de acuerdo a las ecuaciones, o si quieren de acuerdo a la tabulación. Y estos van a ser los resultados obtenidos. En el eje B lo propio, multiplicamos estos momentos por estos coeficientes. En el eje B también este cálculo nos sale mayor que 1, por lo tanto nos asumimos 1. Este coeficiente de rigidez torsional simplemente se da en los apoyos, en el apoyo 1 y en el apoyo 4, que es 1.112, que es menor que 2.5, entonces está bien. Y este coeficiente de rigidez a la flexión es el mismo en todo el tramo, ¿no? Por lo cual multiplicamos estos dos valores, esto lo obtuve utilizando la ecuación que les mostraba hace unos momentos, en cada lugar. Yo tengo que el momento en la franja columna es esto, ¿no? Entonces es multiplicar la columna roja por la columna azul y obtenemos esta columna, ¿no? En el eje verde, vamos a ver, ¿no? En el tramo 3-4, 19.328.724 es para esta parte de acá. El positivo de acá va a valer 15.739.103 y este negativo exterior va a valer 5.045.172. Una vez que hayamos determinado este momento de la franja columna, una parte la va a resistir la viga, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuánto resiste mi viga? ¿Cuánto del momento va llorado en la viga del eje, ¿no? ¿Cuánto va a estar en la viga del eje? Este es mi eje A. De todo esto, una parte se va a ir acá, ¿no? Y lo propio en el eje B. De todo esto, una parte se va a venir acá a la viga. Ahora vamos a ver cuánto va a ser esa parte, ¿no? Esta es la tabla, en función de este valor, no de este coeficiente, por así decirlo. Vamos a obtener la cantidad de momento que se va a ir a la viga, ¿no? Pero nosotros sabemos, les había mostrado en la tabulación, que este valor en ambos ejes nos da mayor que 1, nos da 1.100 tantos, 2.100 tantos, ¿no? Cuando es igual o mayor que 1, va a resistir 0.85 mi viga, es decir, el 85%. Es decir, que de todo este momento que he determinado acá, el 85%, 0.85, ¿no? El 85% se va a venir a mi viga. ¿Ya? El 85% va a resistir mi viga y simplemente el 15% va a resistir mi losita. Lo propio acá, de toda esta gran franja, el 85% se va a venir a mi viga. Y solo el 15% lo va a resistir esta franjita columna de a cada lado, ¿no? Entonces es bastante lo que me ayuda la viga en esto de resistir los momentos. Por eso es bueno utilizar las vigas, ¿no? Entonces volvemos a la tabulación. Así un momento habíamos obtenido hasta acá, hasta el momento de la franja columna. Pero el 85% es el coeficiente de la viga, se va a ir a mi viga, ¿no? Aquí se va a venir, ¿no? El 85%. Simplemente multiplicamos este momento de la franja columna por el coeficiente de la viga y obtenemos el momento de la viga, ¿no? 25.039.388 por 0.85 nos da 2.158.480, ¿no? Que es el momento de acá. 8.978.623 por 0.80 nos da 7.631.830, que es el momento positivo que va a estar en esta viga. 11.026.379 por 0.80 es igual a 9.372.422, que es el momento que está acá, ¿no? El momento negativo de acá. Entonces ese es el procedimiento que se realiza, ¿no? Para determinar el momento que va la viga. Más adelante haremos otro pequeño análisis antes de finalizar, ¿ya? Lo propio en el eje B, tenemos el momento en la franja columna, los coeficientes que va a ser el 85%, ya que este valor es mayor que 1. Por lo tanto, tenemos que este es el momento en la viga, ¿no? Multiplicando la columna roja por la columna azul, obtenemos estas columnas, que va a ser lo que va a resistir mi viga. De todo este momento,
esto se va a ir a mi viga, ¿no? Ahora vamos a determinar el momento en la losa franja columna. Es decir, cuánto va a venir a esta partecita de acá, a los extremos, que no está resistiendo la viga, lo que va a resistir la losa en la franja columna, ¿no? Esta parte de acá en el eje A. Si mi franja columna resistía este momento y mi franja viga está resistiendo esta partecita, perdón, mi viga está resistiendo esta parte, lo que resta va a resistir mi franja columna. Es decir, que a la franja, a esta columna en rojo, yo le resto la columna azul y voy a determinar cuánto resiste cada parte de acá, de esta partecita, ¿no? De mi losa. Por lo tanto, 2539.388 menos 2158.480 me da 380.908. Es decir, que en un momento mi franja columna resistía 2500. Ahora simplemente resiste 380, ya que 2100 o 2200 se está yendo a la viga. ¿Ya? Entonces la viga me está ayudando bastante a resistir momentos. Es por eso que es bueno su uso de las vigas, ¿no? Lo propio, 8978 menos 7631 nos da 1346, ¿no? Que es el positivo de acá que va a mi franja columna. La viga me está ayudando a reducir bastante la cantidad de momento que va a la losa, ¿no? Entonces ese es el procedimiento. Restar de la columna roja, restar la columna azul y obtenemos estas columnas, ¿no? Lo propio en el eje B de la columna, de la franja columna, el momento de la franja columna, que es esta columna en rojo, le resto el momento de la viga, que es la columna azul, y obtengo esta columna, ¿no? De los 5045 le resto 4288, obtengo 756.776, que es lo que va a resistir estas dos franjas, ¿no? Mi viguita de acá, de 40, de este es de 30 centímetros de ancho, me está resistiendo 4200, me está resistiendo gran parte de este momento de la franja columna, ¿ya? Entonces es muy óptimo su uso de las vigas. Entonces, para obtener esta franja, momento en la losa en la franja columna, simplemente del momento en la franja columna, le resto el momento de la viga, ¿no? Y por último, vamos a determinar el momento en la franja central. Si ya he determinado cuánto se ha ido a la franja columna, si desde mi momento estático que había determinado, teníamos un momento aquí grande, ¿verdad? Habíamos determinado que una parte se va acá, es esto lo que se va acá, a lo que no está de colores, ahí se va, a mi franja columna. Lo que resta se va a venir a mi franja central, ¿no? Entonces, nosotros vamos a determinar esta columna. Simplemente de este momento estático positivo o negativo, le resto el momento que se ha venido acá a la franja columna, a la viga y a la losa, a ambos, le resto y voy a obtener el momento en la franja central, ¿ya? 2724.665 menos 2539.388 me da 185.277. Eso se va a venir acá. Esos 185.277 se va a venir acá. 9706.619 menos 8978.623 me da 727.996. Eso se va a venir acá. Mi positivo en la franja central. Y lo mismo va a pasar con todos los casos. En el eje B vamos a tener situación similar. De todo este mi momento que estaba repartido en todo esto, una parte se ha ido acá, a lo que no está con colores, ¿no? Se ha venido acá. Y eso es el momento de la franja columna. Eso incluye el momento de la viga y el momento de la losa en la franja central. Ahora lo que resta, lo que me ha sobrado se va a venir acá, a mis franjas centrales en la losa. Es decir, que de este momento que yo tenía el estático positivo o negativo, le voy a restar mi momento en la franja columna y voy a determinar mi momento en la franja central. La columna roja menos la columna azul me da esta columna, ¿ya? Por lo cual 5500, vamos a trabajar con el verde, ¿no? 24.282.316 menos 19.328.724 me da 4.953.592. Esito se va a venir a estos dos de acá, a mi franja central. Estos dos segmentos van a aguantar eso. Y el positivo va a ser de 19.772.743 menos 15.739.103, que me da 4.033.640, que va a resistir todo este de acá el positivo. Ya esta partecita y esta partecita van a resistir eso, mi franja central.
De esa manera es como se determinan los momentos, ya mediante una tabulación que es más fácil para una programación en Excel, MATLAB o algún otro programa que deseen. Lo único es determinar estos coeficientes, el coeficiente de la franja columna y el coeficiente de la viga, ¿no? Eso sería lo único, determinar, y después todo es sumar, restar o multiplicar. Bueno, la tabulación sería así de un eje A, ¿no? Este es el momento que va a resistir mi viga, que está acá. Todo esto va a resistir mi viga. Esto es lo que va a resistir mi losa en la franja columna, que está acá. Y esto es lo que va a resistir mi losa en la franja central, que está acá. El uso de la viga me está haciendo que la viga resista mayor parte. Miren, la viga está resistiendo 2158 kilogramos metro. Y la losa en la franja columna está resistiendo 380 y 185, que es bajísimo comparado con lo que resiste la viga. Ya, entonces gran parte del momento cuando nosotros utilizamos vigas se va hacia la viga. Ya es por eso bueno su uso de las vigas. Dense cuenta, estas son dimensiones grandes y una viga pequeña de un ancho pequeño está resistiendo la mayor cantidad, ¿no? Entonces es bueno su uso. En el caso del eje B pasa lo mismo, ¿no? Mi viga está acá, mi viga está resistiendo 4288, mi losa en la franja columna, que no incluye la viga, está resistiendo 756, y mi losa en la franja central está resistiendo 505, ya, aquícitos, estos dos están resistiendo 505. Vamos a analizar esa parte, ¿ya? Si nos damos cuenta en esta partecita, el momento de la losa franja central y el momento de la losa franja columna y el momento de la losa franja central acá, el momento de la losa franja central es el mayor, ¿verdad? Mayor que este. Esto se da en este tramo de acá, en el tramo 2-3. Ya en esa parte nuestro momento en la franja central es mayor que en las franjas columnas, como cuando diseñamos con el método de los coeficientes, ¿ya? Pero en otros casos, como en los extremos, como en el tramo 1-2, el mayor momento en algunas partes, como en esta partecita cerca hacia el apoyo, se da en la franja columna, luego vuelve a darse en la franja central. Ya esas son algunas características de este método. De esta manera concluye la explicación. Lo que más resalto de los ejercicios con vigas es lo más larguito tal vez es el determinar los coeficientes de rigidez a la flexión. Es lo único morosito, porque después es todo sencillo, ¿no? Y se lo puedes realizar con una planilla. Espero que haya sido un video también de su utilidad, espero que el anterior también haya sido de su utilidad y espero que haya sido muy entendible y que les sirva de mucho provecho. Me despido hasta el próximo ejercicio y nos vemos. Chao, chao.